Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos con AIMA. Nos pueden escuchar en YouTube, Spotify y en nuestra página web aima.org.es. En este episodio exploraremos el potencial de las energías renovables como soluciones clave para un futuro más sostenible. Las energías renovables como la biomasa, la eólica y la fotovoltaica están ganando relevancia en todo el mundo debido a sus beneficios ambientales y a su capacidad de reducir la dependencia a una sola fuente de generación de energía. Cada tipo de energía renovable ofrece ventajas particulares. La energía solar aprovecha la luz del sol, permitiendo generar electricidad en áreas con alta radiación solar. La energía eólica utiliza la fuerza del viento para producir electricidad y es especialmente efectiva en regiones con fuertes y constantes corrientes de aire. La biomasa se obtiene a partir de residuos orgánicos como desechos agrícolas, forestales e incluso ciertos residuos urbanos, lo que facilita su integración en modelos de economía circular y de gestión de residuos. A lo largo de este episodio vamos a profundizar en cómo funcionan estas energías, sus tecnologías, sus beneficios ambientales y económicos y los desafíos que enfrentan. Nuestro invitado de hoy es Juan José del Valle, director ejecutivo de J3M Global. Es ingeniero en electrónica industrial por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con un masterado en energías renovables por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Durante los últimos 15 años, Juan José ha desarrollado una carrera destacada en el ámbito de las energías renovables, contribuyendo tanto en España como en Ecuador. Fue ingeniero de proyectos para la Fundación Ecuatoriana de Tecnología Apropiada, donde lideró estudios para la electrificación con energías renovables de comunidades rurales en la Amazonía, costa e islas. Realizó auditorías técnicas y dirigió talleres participativos con las comunidades. A lo largo de su trayectoria, ha participado en un sinnúmero de proyectos de energía solar fotovoltaica, dejando un impacto duradero en el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles. Comencemos. Bueno, bienvenidos nuevamente a Diálogos con AIMA. Bienvenido, Juan José. Gracias por aceptar la invitación y gracias por gestionar en este espacio que, como ya ha sido costumbre en Diálogos con AIMA, nos permite estar en entornos relacionados al tema que tratamos en cada uno de nuestros episodios. Evidentemente, ahora estamos hablando de, nuevamente, coyuntura. Nos hemos también enfocado en esos temas. Y ahora vamos a hablar de energía y obviamente desde la lógica de lo que desde AIMA promovemos, que es la industria forestal sostenible, también la sostenibilidad y las opciones de energía alternativa que tenemos. Bienvenido nuevamente, Juan José. Quisiera empezar entonces desde lo más macro y de lo más poniendo un poco en contexto la realidad y la coyuntura que tenemos en el país de la parte energética. Cuéntanos un poco qué es lo que está sucediendo hoy por hoy en el país, cómo hemos llegado a esto y luego abordaremos un poco las soluciones. Pero adelante y gracias nuevamente. Bueno, un gusto estar aquí con vosotros, hablando de un tema pues tan candente como es la energía. Y cómo hemos llegado a esta situación, pues es muy importante conocerlo, conocer este contexto externo que nos está afectando, precisamente para que no se vuelvan a repetir pues estos errores del pasado, ¿no? Entonces confluyen pues varios aspectos, ¿no? El uno tiene que ver con que los últimos años no se ha ido cumpliendo con el plan de expansión de generación. No se han venido construyendo esas centrales eléctricas que son tan importantes y que iban generando esa energía que necesitamos. En segundo lugar, ha ido creciendo también la demanda de energía. El país se va desarrollando, va creciendo y cada año va aumentando. La expectativa de crecimiento de consumo de energía era del orden del 4% anual y sin embargo vemos que entre el 2023 al 2022 el consumo ha crecido del orden del 15%. ¿Por qué se ha crecido tanto? Por la introducción del sector camaronero, la introducción también del sector minero, el sector petrolero también se está interconectando con la red eléctrica y evidentemente porque también la industria va creciendo. Así pues, ¿qué ocurre? No tenemos generación, el consumo de energía aumenta y se añade una variable, que es una variable climática, y es que siempre hay un estiaje que se produce en el Ecuador. Más del 50% de la generación viene de la cuenca del Amazonas y justamente hay una temporada que es de septiembre hasta enero, en la cual históricamente siempre ha habido poca generación hidroeléctrica. Estas cuencas contribuyen con más del 50% de la electricidad del país
Y esto es lo que ha llevado, con una sequía extrema, uno de los años más calurosos de la historia, a que nos falte energía. Concretamente nos faltan alrededor de, con datos de hoy, más de 1.500 megavatios de electricidad nos hacen falta hoy. Y esto se agrava por el hecho de que Colombia no nos está aportando más de 350 megavatios. Así pues, esta tormenta perfecta que estamos viviendo con estos cortes de luz de más de 10 horas de duración viene fundamentalmente de estos tres factores. Ahora, hay un tema que es fundamental. Tú nos has comentado la necesidad de generación, ¿no es cierto? Por un lado, el crecimiento de la demanda, que ha sido, nos comentabas, mucho mayor a lo que se esperaba. Y por el otro lado, este déficit que tenemos en cerrar esa brecha. Pero hay otro elemento que es importante y contigo lo hemos conversado en varias ocasiones, que es la eficiencia energética. Creo que es el momento propicio para hablar de eficiencia energética en todos los ámbitos, no solo en la parte industrial, que es lo que de alguna manera nos compete como industria forestal, pero también desde los hogares, desde lo micro que cada uno de nosotros podemos hacer. Desde esa lógica, entonces, quisiera preguntarte, Juan José, ¿qué es la eficiencia energética como concepto principalmente? ¿Qué debemos hacer y cómo aporta también dentro del contexto que nos acabas de comentar? Ajá. Claro, la eficiencia energética es la relación entre una entrada, en este caso energía, y un resultado. Si tengo una fábrica y fabrico paneles de madera, pues cuánta energía yo requiero por cada unidad de producción. Mejorar la eficiencia energética es reducir ese indicador, es requerir de menos energía por cada producto terminado. Si estoy en mi casa y necesito enfriarla porque vivo en la costa y hace mucho calor, pues yo puedo reducir el consumo de energía del aire acondicionado y tener el mismo confort térmico. Yo puedo subir un poquito la temperatura, pero aislar mi casa, tener una mejor carpintería en las ventanas, por poner un ejemplo. Reduzco el consumo de energía, reduzco la factura de la luz. Eso es eficiencia energética. Entonces, ¿qué ocurre? En los últimos años ha venido creciendo este consumo energético y pareciera que se ve como algo irreversible, como algo que no podamos tocar, cuando todo lo contrario, bastaría con mejorar el aislamiento de nuestros hogares, con introducir mejores equipos de aire acondicionado para climatizar nuestros hogares, con que las empresas del país pudieran optar a maquinaria que fuera mucho más eficiente energéticamente, a motores de última generación que lo que contribuyen es a reducir los costos energéticos y a que estas empresas sean más competitivas. En síntesis, la eficiencia energética trata de mejorar la competitividad y producir más con menos. Es una de las grandes soluciones a esta crisis energética. De hecho, calculamos que si los grandes consumidores de energía del país introdujeran estas prácticas de eficiencia energética, probablemente contribuirían a una reducción del 1% del consumo país. Hablamos solo de 200 empresas. Pero ahora imaginemos que hogares, instituciones, escuelas también se subieran a esta tendencia de reducir el consumo de energía, pues probablemente teníamos rangos de ahorro del 5 al 10%. Y sería, en efecto, una de las grandes soluciones a la crisis, además una solución de rápida implementación, porque si mejoramos la cultura energética, si todas las personas nos damos cuenta de que si voy a un centro comercial, por ejemplo, ¿por qué motivo tienen que estar las escaleras mecánicas prendidas en un momento de cortes de luz? Podríamos subir por la escalera, ¿verdad? En las noches vemos también muchos escaparates prendidos en la ciudad de tiendas, pero a unas horas en las cuales nadie está comprando. ¿Por qué no apagamos esos escaparates, no? Como este hay muchos otros ejemplos que cada uno en su hogar o cada uno en su empresa es consciente de dónde se encuentran las ineficiencias y deberíamos estar pensando en la acción, en cómo logramos nosotros reducir también nuestro consumo para contribuir también a una solución a esta grave crisis. Y eso viene también de lado con la gestión de la energía, ¿no es cierto? Que es otro concepto que va muy de la mano de la eficiencia energética. Cuéntanos un poco cómo es esto de la gestión de la energía, cómo son normas y procedimientos como la ISO 50001, por ejemplo, para gestionar de mejor manera y lograr lo que tú nos acabas de comentar, reducir el consumo. Exacto. Ya cuando existen empresas que son relativamente medianas, grandes, y lo que quieren es gestionar la energía como gestionamos la calidad o gestionamos
el tema de los riesgos laborales o gestionamos el tema ambiental, podemos introducir lo que se llama sistemas de gestión de la energía. Al final es una metodología en la cual incorporamos mejora de competencias al personal, mejora de la productividad, mejora de procesos y muchas otras cosas. Cuando hablamos de gestión de energía, recordemos, es producir más con menos energía. Es mejorar las competencias del personal, es tener procedimientos que nos permitan, imaginemos que tenemos un caldero en nuestra empresa, procedimientos que nos permitan regular aquellos rangos de temperatura que sean óptimos para generar un producto de calidad, pero también para ahorrar energía, ahorrar costos a la empresa. Gestionar la energía es tener una mirada de largo plazo, también entender este contexto, si los cortes de luz van a continuar los próximos años. En realidad esta es una crisis de largo plazo, se va a tardar tiempo en conectar en nuevas plantas de generación al país. Entonces, si miramos a largo plazo, tendremos también que planificar nuestra producción, entender que hay unos meses críticos de septiembre hasta enero donde habrá menos energía, habrá racionamiento. Gestionar la energía es planificarnos de acuerdo a esta situación que está ocurriendo. ¿Y qué conseguimos con la gestión de energía? Muchas veces encontramos ineficiencias en nuestros procesos productivos, en la forma en que consumimos energía, que tienen que ver pues, con estos ejemplos que solemos oír muy mucho en las industrias, como que los trabajadores se van al almuerzo, se van al baño y se dejan la máquina prendida. Podemos ahorrar bastante energía simplemente apagando la máquina cuando no la estamos utilizando. No en todos los procesos, pero sí en algunos. Esta medida puede generar ahorro y no ha requerido de inversión, no ha requerido nueva tecnología. Lo único que ha requerido ha sido de un cambio cultural, un cambio de hábitos. A veces tenemos zonas iluminadas en una planta industrial donde no hay nadie trabajando. Podríamos también automatizar el apagado de esas luminarias, reduciendo así el consumo de energía, de nuevo sin inversión, solo mejorando la productividad. Es súper interesante ver que todos podemos hacer algo para, para manejar esta crisis. Ahora, al inicio tú nos mencionabas todo el tema de la producción de energía en grandes cantidades, que es lo que de alguna manera está obligado el Estado, ¿no es cierto? Y cómo esa brecha se ha ido ampliando en función del crecimiento de la demanda. Por el otro lado, cómo nosotros, tanto a nivel industrial como a nivel doméstico quizás, podríamos también reducir el consumo aportando nuestro granito de arena para sobrellevar la crisis y sobre todo para poder hacer que esa brecha de crecimiento de la demanda se vaya cada vez reduciendo y que sea en cosas que realmente necesitamos, que debería ser la producción, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Desde esta lógica, ¿cuáles son las alternativas que como país tenemos para generar mayor energía, es decir, también aportar desde la lógica de lo que ha aprobado recientemente en la Asamblea Nacional esta ley para abrir la posibilidad de que el sector privado pueda finalmente entrar a generar energía en cantidades mayores a lo que había antes. Pero, ¿cuáles son esas alternativas que tenemos hoy por hoy en el país, de alguna manera tratando de enfocarnos en esta crisis como los temas más urgentes, luego a corto, mediano y largo plazo, que algo ya nos has comentado también? ¿Qué tenemos? ¿Qué existe en el país? ¿Qué podemos hacer de manera, no sé si urgente, pero sí de manera casi inmediata? Claro, es muy buen apunte el diferenciar entre esa acción inmediata, que es lo que tenemos que hacer de aquí a una semana de plazo, ver las programaciones que tenemos de los cortes de luz y tratar de adecuar nuestra producción a estos apagones que estamos sufriendo. Tratar también de encontrar alternativas de generación de forma rápida, ya sea grupos electrógenos que se puedan acoger a una regulación que ya existe de incentivos, la 003-2024, que nos permite para empresas que tengan generadores de más de 10 kilovatios de potencia, podrían estar recibiendo descuentos en la factura de la luz si contribuyen con generación a través de grupos gasolina o diésel. Eso es algo de acción inmediata. Necesitamos energía, rápidamente lo podríamos conseguir con un grupo electrógeno. Rápidamente lo podemos conseguir también con sistemas de almacenamiento de energía. Podemos impulsar, como comentaba, el tema de la eficiencia energética. ¿Cuáles son aquellos procesos esenciales que tienen que funcionar en mi empresa y cuáles son aquellos que
puedo apagar, puedo desconectar, hacer una priorización de esas cargas y hacer una planificación en consecuencia. Eso es a corto plazo. Si ya nos vamos a pues meses vista, confiamos en que desde el Estado se puedan traer esas nuevas plantas de generación que permitan aumentar la potencia. Ya tenemos una barcaza de 100 megavatios funcionando, esperamos grupos duales, diésel gas que estén llegando en los próximos meses, es decir, a meses vista es probable que se incorporen en torno a 400 megavatios, se está hablando de nueva generación. Recordemos que el déficit son de 1.500, recordemos que Colombia ya nos ha dicho que no nos van a proveer de más energía, se están explorando soluciones que tienen que ver con que grupos privados de Colombia puedan vender energía al país. Esto puede llevar unos meses, entonces conviene tener ahí paciencia y empezar a pensar ya en 2025. ¿Qué podemos hacer en el año 2025? Volverá esta crisis energética de septiembre en adelante. Ahí el Estado tiene ese rol de promover la incorporación masiva a gran escala y de forma acelerada de nueva potencia. ¿Y qué opciones tenemos? A nivel tecnológico, sistemas de autoabastecimiento de energía, paneles solares, pues como los que estamos viendo ahí en los techos de las casas, de las personas, de los edificios, de las empresas. Sistemas de pequeña potencia, quizás no sean de más allá de 1 megavatio o de 2 megavatios, que se podrían incorporar de forma rápida a nuestros techos. Realmente ya están las instalaciones eléctricas, solo hay que conectar nuevas plantas, en este caso de tecnología fotovoltaica podría ser una de las soluciones. Eso es lo que llamamos la pequeña escala o autoabastecimiento. Pero luego tenemos ya sistemas de generación distribuida, sistemas de mayor potencia, hasta 10 megavatios de potencia, sistemas que igual requieren inversiones de 6 a 7 millones de dólares y que en efecto pues van a requerir más tiempo. Son plantas, ya puedan ser de tecnología eólica, geotérmica, fotovoltaica, biomasa, que podamos construir, pero que sí, en efecto, al ser de mayor tamaño y de mayor inversión, van a requerir ya plazos del orden de 1 año a 2 años. Sin embargo, hechos los cálculos, si hacíamos un ejemplo, que era si las 200 mayores empresas del país, cada una de ellas instalara 5 megavatios de potencia en su planta industrial, tendríamos del orden de 1.000 megavatios de potencia. Pues prácticamente más del 60% de la potencia que necesitamos podría venir del sector privado. Y ahí viene esa colaboración tan necesaria del sector público haciendo cumplir el plan de expansión de generación con los recursos del Estado, esas nuevas hidroeléctricas que van a ir llegando, las plantas geotérmicas, y el sector privado invirtiendo con capital privado sus propios recursos en también esas nuevas plantas de generación. La suma de estos dos, más la ciudadanía a través de sus casas que también puedan estar generando su energía, nos permitirían incorporar potencia dentro de una escala de tiempo del orden de los 2 a 3 años, esos 1.500 megavatios. Y si allá nos vamos a largo plazo, es muy importante un aspecto que es sincerar la tarifa, sincerar los costos del sistema. Todas las empresas pues tenemos que compaginar nuestros costos, nuestros gastos y tratar de recaudar, tener ingresos que nos permitan cubrirlo. El Estado a nivel energético debería estar haciendo lo mismo y sí planteo que es una solución de largo plazo porque en efecto pues la ciudadanía y las empresas no pueden de la noche a la mañana pasar de pagar 9 centavos de dólar a pasar a pagar 15, que es lo que cuesta en realidad la electricidad, sino tiene que ser una mirada de largo plazo y progresiva. Y ahí sí, ya cuando el Estado tenga capacidad de recaudar lo que se necesita para mantener el sistema eléctrico, pues habrá plantas eléctricas mucho más grandes. Se habla de Santego y Cardenillo, plantas hidroeléctricas que se van a conectar en el año 2031, 2032, complejos tan grandes como el de Coga-Codo Sinclair, que van a sumar en torno a 2.000 megavatios de potencia. Eso también será una solución, digamos, de largo plazo. Hasta entonces nos toca acelerar esa incorporación de nueva generación, acelerar la eficiencia energética y está en nuestras manos, de todos, con una colaboración público-privada podríamos hacerlo. Excelente, Juan José. Vamos a hacer una pequeña pausa para anuncios del lado comercial de lo que como AIMA ofrecemos a nuestras empresas afiliadas y volvemos en un momento. En el sector forestal, sostenibilidad no es solo un valor, es un compromiso con el futuro. AIMA, en alianza con nuestro experto estratégico J3M, están aquí para guiar a tu empresa hacia prácticas más sostenibles.
Nuestro servicio ayuda a las empresas del sector forestal a optimizar el uso de energía, reducir costos operativos y disminuir el impacto ambiental. Con diagnósticos energéticos especializados, asesoría técnica y capacitación en la certificación ISO 50001, garantizamos que tu operación sea más eficiente y cumpla con los estándares más altos del mercado. Para más información, contáctanos al 02 22 60 980 o el correo electrónico servicios@ima.rg.es. Bienvenidos de vuelta. Estamos con Juan José del Valle y estábamos hablando de algunos de los elementos que podríamos como sociedad, como país, como empresas, contribuir dentro de la coyuntura que tenemos de esta crisis eléctrica. Y digo coyuntura porque es al momento, pero ya Juan José nos explicaba que esto es un tema de largo plazo y que no necesariamente vamos a poder tener una solución definitiva pronto, ¿no? Desde esta lógica y lo que tú nos comentabas, profundicemos un poquito más en lo que tú llamas la energía distribuida. Entiendo que es un término técnico, para poder hacer que cada una de los hogares, de las empresas, puedan aportar con su cogeneración o autogeneración, o en su momento también venderle al país. Pero hablábamos de que son cantidades importantes también para poder suplir el déficit que tenemos. Y la pregunta es, ¿tenemos capacidad en el país como para implementar de forma, no sé si masiva, pero al menos en grandes cantidades, en un corto tiempo, este tipo de soluciones? Claro, hay buenas noticias, ¿no? Primero que tenemos ya las regulaciones, tenemos una regulación de autoabastecimiento de energía. Recientemente se aprobó una actualización en septiembre de este año, que es la 005-2024, que elimina los límites de potencia. Una empresa que, por ejemplo, tenga un suministro de 5 megavatios de potencia, podría directamente en su propio suministro conectar un generador de tecnología limpia. Podría ser un fotovoltaico, que es de rápida implementación, podría ser biomasa con generación, si es que quiere quemar residuo agrícola, residuo forestal, y al mismo tiempo generar electricidad. Y esa energía generada se convierte en un ahorro en el consumo, en una reducción de la demanda, ahora mismo que se necesita tanta demanda, y a la par podemos inyectar esos excedentes de electricidad a la red eléctrica también para contribuir, ¿no? Y obtener descuentos en la factura de la luz. Ese marco ya existe, es bastante positivo, y sin embargo todavía no despega, no crece exponencialmente como necesitaríamos. Veamos qué es lo que está ocurriendo en otros países que tienen regulaciones parecidas. Veamos el caso de Brasil, donde ya han implementado solo el año pasado 16 gigavatios de potencia, más de 2 millones de empresas y hogares están generando su propia energía, en este caso con tecnología solar. Y nos vamos a México, son más de 400,000 empresas y hogares. Eso es lo que estamos viendo a corto plazo, medio plazo, que podría crecer masivamente en el país. Actualmente hay solo 1,100 sistemas fotovoltaicos de conexión a red. Entonces estamos completamente seguros que si la realidad que de los países de nuestra región han sido capaces de conectar rápidamente decenas de miles de sistemas cada año, Ecuador podría hacerlo. Ahora, ahí creo que hay un reto, ¿no? Porque tú dices y nos comentas las buenas noticias con respecto a la parte normativa, pero es una normativa macro todavía, ¿no es cierto? Todavía tenemos retos como país, me refiero a trabajar en esa normativa secundaria que permite y dé agilidad a estos procesos, porque hasta donde sé, desafortunadamente, hoy por hoy no es esa la realidad, y los proyectos en pequeña escala, ya sea de empresas o de hogares, toma mucho tiempo el tener las autorizaciones y el finalmente poderte conectar o desconectar de la red. Claro, ahí hay un potencial de mejora. Uno tiene que ver en efecto con que las empresas distribuidoras se alineen con esta nueva tendencia en la que el protagonista de la generación ya no es un generador centralizado, como era antes el Estado, sino es lo que llamamos generación distribuida, es que todas las personas y empresas seamos los protagonistas de esta transición energética, ¿no? Aparte tienen que ser protagonistas porque justamente hace falta invertir más de $1,000 millones anualmente para hacer crecer el parque de generación del Ecuador. El Estado es débil en recursos, entonces viene el sector privado a poner esos recursos que le genera sus ahorros y rentabilidad. Entonces hace falta acelerar esa implementación de los sistemas.
Y para esto tenemos un reto importantísimo, que es el financiamiento. El Ministerio de Energías ha hecho un convenio con Banecuador para generar un producto financiero enfocado en esto, pero las tasas siguen siendo supremamente altas, inalcanzables en algunos casos, y dadas la coyuntura y los efectos de la crisis energética en la economía de las empresas, de los hogares, eh, finalmente puede ser una buena idea, pero no es suficiente el apoyo desde la parte de financiamiento. Claro, el riesgo país es todavía muy grande y eso implica pues unas tasas de interés bien elevadas. Entonces, normalmente lo que uno trata de construir no son ya solo soluciones desde el lado regulatorio, sino también financiación climática, este tipo de fondos verdes que ahora mismo pues están en boga y están creciendo cada vez más para enfrentar la crisis climática, que nos permitieran tener tasas preferenciales, es decir, unas tasas menores a las de mercado. Esa es la idea, digamos, que tenía el Ministerio de Energía. De hecho, la nueva ley de incentivos a la participación privada en el sector de energía también lo plantea, es decir, que se establezcan productos financieros con tasas menores, con plazos más dilatados, con porcentajes también altos, es decir, hay bancos aquí en el Ecuador pues, que te pueden financiar hasta 300, 500 mil dólares, el 100% de la inversión, una tasa preferencial, pero no son todavía muchos los bancos que están participando de esto. Y es obvio que en este momento en el cual hay grandes pérdidas económicas para el país, más necesario es aún que los bancos, que el sector financiero se ponga a disposición de la ciudadanía, planteando productos que simplemente recompensen a aquellas empresas que contribuyan a la solución de la crisis. Y bueno, lo ideal sería que, dependiendo, digamos, sin depender de la escala, finalmente el financiamiento de cualquier alternativa de energía, uno termine pagando el financiamiento con el mismo valor que normalmente pagaría la planilla de la luz, ¿no es cierto? Eso es lo que sería ideal. ¿Qué tan práctico podría ser? Y luego tengo un par de cosas que no quisiera que se nos queden, se nos está cortando el tiempo, pero vamos por ese lado y luego abordamos las otras opciones de energía alternativa. Claro, pensemos que son inversiones de largo plazo. Cualquier inversión energética es alta tecnología, entonces son sistemas que tienen que durar muchos años. En el caso de los paneles solares, tecnologías que duran hasta los 40 años, la idea en efecto es recuperar la inversión con el ahorro del orden de dependiendo del consumo, 7, 8, 9 años, 10. Entonces necesitamos tasas, digamos, préstamos que nos permitan cubrir pues esas cuotas con el ahorro que vamos obteniendo, pero que luego nos van a permitir tener 30 años más de ahorro y eso nos hace mucho más competitivos. Es una solución, digamos, de largo plazo. Lo que no es solución de largo plazo es estar trayendo solo buques con diésel, trayendo, digamos, esas fuentes fósiles al país, sino tratemos de construir resiliencia para el país, construyendo soluciones de largo plazo. Y eso pasa, como digo, de fortalecer nuestras empresas, es que ellas mismas puedan autogenerar. Y ya no es solo electricidad, es que la energía es mucho más amplia. Hablamos de calor, ¿no? Y muchas veces vemos acá industrias, especialmente en el sector maderero, que son un orgullo en realidad para el país, que ellos han invertido en sus calderos de biomasa y están utilizando el residuo de la fabricación de sus productos. ¿Para qué? Para generar calor, para generar vapor, para sus procesos. Otras empresas que no tienen este recurso, lo que están haciendo es quemar diésel actualmente para alimentar sus calderos. Entonces hay un gran potencial también ahí de reducción de emisiones de carbono, de ahorro económico para el país, de ahorro de importaciones de combustible, que está justamente en el sector de la biomasa. Y ahí hay una posibilidad grande de inversión también pensando en el largo plazo, porque los ejemplos que tú has mencionado son clarísimos y también hay otros ejemplos de simbiosis industriales, entrando ya a los conceptos de economía circular, en donde los residuos de alguna industria de la madera terminan en otra industria que es totalmente ajena para generar lo mismo, ¿no? Energía calórica y distintas otras opciones de energía. Por lo tanto, ahí podríamos pensar incluso y hablando particularmente de biomasa, en generar inversiones o promover inversiones para plantaciones forestales exclusivamente enfocadas en biomasa, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Para poder abastecer a otros sectores, porque el buen ejemplo que tú acabas de citar de lo que sucede en la industria de la madera
podríamos extenderlo hacia otras industrias y eso puede ser una oportunidad interesante. Pero hay otra fuente de energía, pensando nuevamente en la energía eléctrica, que desde el lado de la industria forestal sostenible es importante y es la energía eólica. Como tú sabes, y quienes nos escuchan seguramente también lo conocen, el Ecuador es el principal exportador de balsa al mundo y la balsa se utiliza principalmente para la fabricación de las aspas de los aerogeneradores. Y en Ecuador tenemos muy poca energía, digamos, muy pocos plantas de producción de energía eólica. Eh, y de alguna manera está pasando lo que dice el dicho popular, ¿no es cierto? En casa de herrero, cuchillo de palo, porque no tenemos grandes proyectos eólicos más allá de 2 o 3, uno que está funcionando y 2 que están en camino. Eh, ¿Qué potencial ves tú, particularmente desde el conocimiento de la energía como ese amplio eh, espectro, para que el Ecuador le apueste también a la energía eólica y salgamos de esa lógica del caza de herrero, cuchillo de palo? Claro. Hay que hacer un mix eléctrico equilibrado utilizando diferentes tecnologías, más en este contexto de cambio climático, en el cual podemos un año tener sequías extremas o alta pluviosidad. Y eso nos lleva a qué? A que si actualmente en torno al 60% de la generación eléctrica viene de centrales hidráulicas, tenemos el resto viene de termoeléctricas y apenas un 1% es biomasa y menos del 1% es eólica y solar. Hay que hacer crecer aceleradamente las otras tecnologías. Hay que hacer crecer la biomasa, la eólica y la fotovoltaica. En eólica tenemos actualmente el parque estrella del Ecuador, que es el proyecto Villonaco, que lleva ya unos cuantos años funcionando con gran éxito, un gran recurso de viento. Pronto se viene Villonaco 2, que es el crecimiento del parque, y estaríamos hablando de más de 100 megavatios que se están incorporando. Y sin embargo, los estudios que se han hecho de recurso viento de Ecuador, tanto en la zona de Loja como Cotopaxi, hay muy buen recurso de viento, podríamos estar aprovechándolo. Hay países donde del orden del 10, 20, 30% de la generación eléctrica del país viene de la eólica. Entonces, el mix eólica más fotovoltaica y también según estudios de la Agencia Internacional de la Energía podrían proveer más del 50% de la electricidad en el mundo. Entonces, está ahora mismo en un crecimiento exponencial. Y lo que Ecuador pues debería hacer es, en efecto, ya que es fabricante de materiales que son tan importantes para estas aspas, pues también ser parte de la incorporación de esta tecnología como solución de largo plazo para el país. Utilizar un recurso que es gratuito, que nos provee la naturaleza, para solventar esa necesidad energética que tiene el país. Qué interesante charla, Juan José. Te agradezco nuevamente por haber aceptado la invitación. Hay muchos temas que podríamos seguir profundizando, pero el tiempo no nos da. Y lo que quisiera destacar es de los elementos que tú has mencionado, que todos son desde luego importantes. Creo que el mensaje central es que nosotros mismos podemos ser parte de la solución, tanto individualmente como las empresas, y evidentemente el reto que tenemos como país es que cerremos esa brecha del crecimiento de la demanda y la generación a partir de muchas acciones y no concentrarnos únicamente en una sola. Hoy por hoy, evidentemente, la solución es el parque termoeléctrico, pero eso es lo urgente y lo que tenemos es que pensar en el planeta, justamente porque lo que está sucediendo hoy por hoy es contraproducente, porque estamos siendo víctimas de una crisis climática y la solución que hoy por hoy está a la mano no es principalmente la más amigable con el ambiente. Entonces tenemos que pensar ya en el largo plazo, en romper el paradigma y caminar hacia esas energías sostenibles. Queremos agradecerles una vez más por acompañarnos, por estar atentos a los podcasts de Diálogos con AIMA y nuevamente agradecerte, Juan José, por ese importante aporte de conocimientos y de soluciones, sobre todo para lo que esperemos que no sea una crisis muy larga, pero sabemos que no va a ser tampoco muy corta.
Ahora hay que ponernos manos a la obra hoy, siempre pensando también en el mañana, y ese es el camino que nos queda. Excelente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como AIMA Ecuador para mantenerse al tanto de todas las novedades. También pueden encontrarnos en YouTube y Spotify para ver más contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo episodio.